Bueno, de antemano, agradecerles a ustedes por permitirme este espacio tan importante para hablar de algo que nos compete a todos. Mi nombre es John Bernardo Ortiz, soy médico coordinador operativo en donación y trasplante de la Fundación Valle de Lili, lo ejerzo hace un poco más de 15 años he estado invitado por ustedes dentro de esta especialidad de Derecho Médico de la Universidad Externado de Colombia. Autorizo a utilizar esta entrevista con fines académicos y que podamos impactar a una sociedad colombiana que definitivamente requiere de abrir nuestra mente y nuestro corazón para hablar de temas importantes como la donación de órganos. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias a ti. Doctor, yo creo que ya podemos iniciar con las preguntas. La primera es, digamos, ¿cómo se asegura que el consentimiento informado en los procesos de donación de órganos se dé de una manera clara y comprensible para los familiares del donante? Bueno, hay algo que tenemos que hacer mucho énfasis. Desde el año 2016 sale la ley 1805, donde establece que todos los colombianos somos donantes de órganos y tejidos, ¿correcto? Esto es lo más relevante que tenemos que en estos momentos mostrar, sobre todo porque la concepción de un consentimiento a la donación, pues ya no hace parte del proceso de la donación como tal, a menos de que sean menores de edad, porque se presume que en Colombia todos, absolutamente todos, somos donantes de órganos y tejidos. Anteriormente se tenía un consentimiento en donde se le informaba a la familia acerca de la muerte cerebral del paciente y se hablaba, se indagaba con ellos si daban su consentimiento para los procesos de donación, para los procesos de donación. Esto, a medida que salió la ley 1805, ya se convirtió en que nosotros, las entidades que hacemos parte de las IPS trasplantadoras, debemos es notificarle a aquellas familias que han perdido a su ser querido en una condición muy especial, que es la muerte cerebral, para poder proceder en ley. Pero debemos entender de que esta ley, desafortunadamente, no ha tenido una replicación por parte del gobierno nacional. Han sido pocas las campañas que se han establecido para concientizar de que ya todos somos donantes de órganos y tejidos y nosotros, sobre todo por conservar ese núcleo familiar y respetar el momento del duelo, que es el momento donde han perdido a su ser querido, lo que hacemos es hablar con las familias, resolver las dudas y una vez resueltas las dudas, que ellos consideren, obviamente, lo que existe de la ley para poder entrar a hacer un proceso de donación. Una vez ellos tomen la decisión voluntaria, porque no puede ser algo de imposición, ningún consentimiento, ninguno, absolutamente ninguno, cualquiera que sea, debe ser de imposición, debe ser de información. Y lo que nosotros hacemos es informar a las familias si ellos consideran en ese momento de duelo, en donde están en negación, poder contribuir con el proceso de la donación, lo hacemos a través de un documento. Algo importante en esto, cada vez que en Colombia hay un potencial donante de órganos y tejidos, nosotros tomamos los datos de este paciente, los confrontamos ante el Instituto Nacional de Salud y es el Instituto Nacional de Salud, a través de un certificado, de un código, nos indica si esa persona no ha tenido oposición a la donación de órganos y tejidos. Si esa persona que estamos consultando no ha tenido oposición en vida a la donación de órganos y tejidos, en teoría y en ley podríamos tomar como donante de órganos y tejidos. Pero repito, no lo hacemos tan literal como lo dice la ley, sino que lo que hacemos es en una entrevista familiar resolver las dudas y exponer la posibilidad de que esa persona pueda ser donante de órganos y tejidos y que la familia se sienta tranquila al tomar esta decisión. Vale, doctor, una pregunta, digamos respecto a la oposición. ¿Desde qué edad se puede empezar a manifestar esto? O sea, solo los mayores de edad, digamos, yo tengo entendido que los padres de un menor se pueden oponer a la donación de los órganos de su hijo, pero más o menos en el tema respecto a los menores, ¿eso cómo se trabaja? O sea, tú mismo lo has dicho, por temas de menores de edad siempre debe haber un adulto responsable o quien se considere en ley que tenga la potestad de este menor de edad, que pueden ser o los padres o los abuelos, alguien que sea un adulto responsable. La ley establece que todos somos donantes de órganos y tejidos, no establece un límite de edad, pero respetamos obviamente el marco legal en donde cuando el potencial donante de órganos y tejidos es un menor de edad, es allí donde nosotros hablamos con la familia y a través de un consentimiento establecido por el Instituto Nacional de Salud, hacemos válida esta normativa. Si esa persona que es menor de edad ha manifestado su voluntad de ser donante de órganos y tejidos, pues existe primero una voluntad anticipada, verbal, y que de alguna otra manera, esto es algo que es relevante, esas voluntades anticipadas deben de ser respetadas por aquellas personas que en algún momento escucharon que esa voluntad de esa persona era ser donante de órganos y tejidos. Y si es el llegado el caso de que esa persona sea el menor de edad, con mayor razón, perdón, menor de edad, con mayor razón, los padres o el mayor de edad que esté a cargo de él, pues debe considerar esta voluntad ser respetada y que se cumpla su última decisión. Entonces, con los menores de edad, porque tenemos donantes, ustedes muy bien lo saben, que en Colombia, desafortunadamente por temas de violencia, la gran mayoría de pacientes que llegan a nuestros servicios de urgencia son pacientes muy jóvenes, incluso por debajo de los 18 años. Desafortunadamente, vuelvo y lo reitero, debido a todo este contexto de violencia, barreras invisibles o fronteras invisibles, nos llegan pacientes muy pequeños con heridas por arma de fuego en cráneo, accidentes de tránsito o con algún tipo de ruptura a nivel de vasos sanguíneos de su cerebro que hacen muerte cerebral.
y obviamente se establece un protocolo de acompañamiento a estas familias en donde desde el punto de vista de psicología, trabajo social, lo que hacemos es acompañarlo en el momento más difícil para sus familias y cuando han entendido el contexto de la muerte cerebral es allí donde nosotros abrimos la posibilidad que ese menor de edad puede ser donante de órganos y tejidos previo consentimiento de sus padres o del adulto mayor. Y bueno, esto es un trabajo muy arduo porque entendemos que la pérdida de un ser querido no es fácil para nadie. Y lo más importante es que los procesos de donación siempre, siempre lo vamos a hacer de la manera más humanizada y siempre siendo empático por esa familia que ha perdido a su ser querido y más cuando es un menor de edad. Doctor, una pregunta. También, ¿tú qué conocimientos tienes en el caso de los extranjeros? ¿Cómo se aplica la donación para ellos? ¿Qué requisitos tienen? Muy importante tu pregunta. Eh, Han sido unos años en donde hemos tenido una migración bastante grande, ¿correcto? Tanto migrantes ilegales como migrantes legales. Dentro de los contextos de estos pacientes que nos llegan a las diferentes clínicas o hospitales con traumatismos craneoencefálicos severos, con eventos neurológicos irreversibles, primero que todo nosotros como equipo de trabajo establecido en ley, otra vez reitero, a través del Instituto Nacional de Salud, confrontamos ese documento con que la persona llega a la institución. Si es un migrante que tiene los permisos por parte del Estado, por Migración Colombia, se puede considerar como donante de órganos y tejidos, solo en aquellos que tienen un permiso establecido por el gobierno nacional, o sea, que estén legalmente en nuestro territorio colombiano. En estos pacientes nosotros podemos hacer los procesos de donación con consentimiento de la familia, pero si es un migrante ilegal, desafortunadamente no tiene ningún permiso establecido por el gobierno colombiano. En su contexto de ilegalidad, nosotros no lo podríamos tomar porque no se nos va a generar un código de consulta a través del Instituto Nacional de Salud, porque cada persona que llega a nuestro servicio de urgencias es un potencial donante de órganos y tejidos, debe haber un documento legal que lo podamos identificar y estas personas que son ilegales pues no van a tener un certificado que nos establezca que su nombre, su apellido y su cédula corresponde a esa persona y prácticamente se considera como un NN dentro del contexto del marco legal. Pero aquellas personas, un ejemplo, hace poco llegó un ciudadano americano, obviamente ingresa a Colombia con todos sus documentos en regla, desafortunadamente presenta un evento neurológico debido a un accidente de tránsito, termina en muerte cerebral y se activa todo el acompañamiento con el equipo de trabajo social y psicología y obviamente con traductores para explicarle, número uno, a su familia de la condición y la gravedad de este paciente. Y solo cuando en su momento se le expresa la posibilidad de ser donante bajo un marco legal, la familia firma un consentimiento a la donación porque el paciente extranjero, en este caso el americano, en Estados Unidos se había afiliado a ser donante de órganos y tejidos y que independientemente de donde se encontrara, que su voluntad fuera respetada. Entonces, esto obviamente dentro del marco legal sí se puede, porque ya lo había manifestado en vida. Desafortunadamente la situación pasó acá en Colombia y nosotros lo que hicimos en su propio idioma, hablarle a la familia y la familia no lo expresó, que por favor le cumpliéramos la voluntad de ser donante de órganos y tejidos y lo hicimos conforme a la ley. ¿Por qué? Porque estaba con documentos en regla, tenía identificación, teníamos plenitud y teníamos un aval por parte del Instituto Nacional de Salud. Vale, listo, doctor, gracias. Bueno, doctor, siguiendo aquí con el cuestionario de preguntas, entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Qué garantías legales existen actualmente para proteger los derechos de los pacientes donantes y los receptores durante el proceso de trasplante? Bueno, lo primero y lo fundamental es que nosotros tenemos un organigrama en donde existen unos entes gubernamentales que regulan, controlan y auditan los procesos de donación de órganos y tejidos, tanto para los donantes como para los pacientes trasplantados que están en lista de espera. Este organigrama está mediado, o su ente máximo es el Instituto, el Ministerio de Salud, y dentro del Ministerio de Salud está el Instituto Nacional de Salud y el Centro Regulador de Donación y Trasplante de Órganos de Colombia, el CRT. Cuando existen estos procesos, lo fundamental es que existe el decreto 2493, en donde establecen cuáles son las normativas de la donación de órganos y tejidos en Colombia, cómo nos compete a nosotros como personal de salud, cómo le compete a las instituciones prestadoras de servicios de salud. También existe la ley 1805 del 2016, donde establece todo lo que les dije ahorita, que en Colombia somos donantes de órganos y tejidos, a menos de que en vida hayamos expresado nuestra oposición y que esta oposición en vida haya sido refrendada ante notario y este documento notarial enviado al Instituto Nacional de Salud. Y además de todo esto, de lo que haces referencia a tu pregunta, también nos acogemos a la ley 919, en donde establece que cualquier persona o institución que comercialice con componentes anatómicos, pues va a tener obviamente un proceso legal y obviamente estos procesos legales tienen que ir ante la justicia. Lo que hacemos nosotros es seguir los protocolos y los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, que es el ente máximo. Él es el que nos regula a través de los protocolos cuál es la calidad de reserva de la historia clínica, en principio, de la historia clínica de ese paciente cuando llega
a una institución. De igual manera, el Ministerio de Salud también, y sobre todo por las normativas que hay, establece que debe existir un uso exclusivo de esa historia clínica solo por el personal médico involucrado con el paciente y con el proceso de donación. En ese orden de ideas, el mismo Ministerio de Salud, el mismo Instituto Nacional de Salud con los lineamientos, establece cómo es el seguimiento a través de las unidades de donación y trasplante de las entidades que nos encargamos de esto para proteger los datos de los receptores. Por eso en Colombia todavía no es posible y no va a ser posible que exista un conocimiento por parte del receptor o la familia del receptor versus la familia del donante y quién es el donante, porque debemos conservar, obviamente, que estos son datos muy sensibles y que todo el mundo no los puede tener por las implicaciones legales y emocionales que esto incurre. Entonces, existe una serie de entidades y una serie de reglamentación y lineamientos que protegen y acorazan los procesos desde la donación hacia el trasplante para que no vaya a haber ningún tipo de situaciones adversas que puedan generar alteraciones a un proceso tan transparente como es la donación de órganos y tejidos. Bueno, gracias, doctor. Bueno, doctor, continuando con el cuestionario, ¿qué acompañamiento dan las instituciones al donante y al receptor? Bueno, lo principal y lo más relevante es que sabemos que todos los pacientes que llegan a una institución de salud deben tener un trato humanizado. Y este trato humanizado se enfoca, cualquiera que sea la patología, pero en el caso que a nosotros nos compete, aquellos pacientes que tienen una lesión neurológica catastrófica, se activa una ruta, por ejemplo, desde acá, de nuestra institución Fundación Valle Lili, se activa una ruta donde todos los colaboradores, absolutamente todos los trabajadores de la Fundación Valle Lili, han tenido una capacitación, han tenido una inducción en donde cómo se debe manejar este tipo de situaciones en especial, en donde ha pasado una situación abrupta que le cambia la dinámica a toda la familia y lo que se hace es acompañar a estas familias. Entonces, una vez lleguen los pacientes a los servicios de urgencia, el trato humanizado es lo que hace importante para que esa familia se sienta acompañada a pesar del evento adverso que ha sufrido. Cuando se ha requerido acompañamiento por psicología, por trabajo social, eso lo brindamos desde nuestras instituciones para que puedan resolver todo lo que tiene que ver con el duelo de la pérdida de su ser querido y cuando ya estén en un punto más estable emocionalmente, es allí, solo allí, cuando ya se declara la muerte cerebral, es allí cuando activan al equipo de coordinadores de donación y trasplante para terminar de resolver estas dudas, obviamente en un acompañamiento muy humanizado, porque la donación en Colombia debe ser eso, una humanización a un proceso de una pérdida, pero que esa pérdida, a pesar de que sea algo negativo, puede ser algo positivo al saber que pudieron salvar muchas otras vidas. Entonces aquí lo más importante es poder acoger a esas familias en su momento más difícil, que es la pérdida de un ser querido, acompañarlas en este proceso, resolverles las dudas y una vez resueltas las dudas, poder abrir la posibilidad de ser donantes de órganos y tejidos. Entonces se activa toda una ruta de acompañamiento en donde para nosotros existe el código blanco, que es el acompañamiento por psicología y trabajo social, y está el código dorado, el acompañamiento por el código dorado, que para nuestra institución es hablar de un potencial donante de órganos y tejidos de manera humanizada. Doctor, una pregunta, digamos, no sé si se ha presentado en la vida real, uno ha visto de pronto por ahí, que digamos a veces necesitan realizar un trasplante, ven un posible candidato que de verdad ya no hay mucho que hacer y de verdad es compatible con esa persona, pues, con ese posible receptor, digamos. ¿Tú en tu práctica has llegado a ver que se presione de pronto a la familia o a las personas como a persuadirlas a que realicen la donación? No, eso iría en contra de todos los principios éticos, morales, de ir a generar una presión en un momento de duelo. O sea, no hacemos en ningún momento, sea el caso que sea, tenemos que acompañar a las familias y no podemos presionar o generar algún tipo de situaciones estresantes para la familia de que ellos consideren donar órganos bajo un estado de presión. O sea, eso está totalmente en contra de la humanización de la donación de órganos y tejidos. Hay que recordar que la pérdida de un ser querido es el momento más crucial de la vida de las personas. Y en ese momento más crucial, para nosotros, el poderlos acompañar y que consideren el proceso de la donación parte de su proceso de sanación, tiene que ser de la manera altruista y no debe ser de la manera impositoria. Y algo relevante, es allí donde tenemos que enfocarnos en la educación en Colombia de la donación de órganos y tejidos. Mire que ya llevamos varios años de la aplicación de la ley de donación y trasplante, donde en Colombia todos somos donantes de órganos y tejidos, y nosotros en principio podríamos tomar cualquier paciente en muerte cerebral como potencial donante de órganos y tejidos y simplemente informarle a la familia y llevarnos el cuerpo. Pero esto es muy negativo porque van a pensar de que van en contra del sentir de poder tener una decisión frente a su ser querido y pasaría lo que pasó en algún momento, un ejemplo, lo que sucedió en Chile.
en Chile comenzaron a aplicar la ley de donación y trasplante, donde simplemente se le notificaba a las familias y se llevaban el cuerpo a hacer la extracción de los componentes anatómicos y se cayó por completo los procesos de donación. Entonces, nosotros a partir de la experiencia, a pesar de que podemos hacerlo en ley, no lo aplicamos, sino que hacemos el acompañamiento a las familias, hacemos una entrevista familiar y si ellos definitivamente, por las razones que sean, porque existen muchos mitos acerca de la donación de órganos y tejidos, por la razón que sea, por sus creencias religiosas, por creencias culturales, por el creer cosas que escuchan en medios de comunicación, se oponen al proceso de la donación, nosotros no presionamos para que esa persona se convierta en donante de órganos y tejidos, pero sí buscamos el espacio para resolver esas dudas y que no se vaya esa persona con esa sensación de que no, es que yo lo doné porque me presionaron. No, no. O sea, definitivamente no compartimos en ningún momento el que una donación sea algo de imposición. Consideramos que el proceso de la donación debe ser parte de esa sensación emocional de que una noticia negativa pudieron contribuir a salvar muchas vidas. De hecho, la gran mayoría, por no decir que todas las personas o todas las familias que fueron donantes que aceptaron que su familiar fuera donante de órganos y tejidos, encontraron un aliciente al saber de que en algo negativo pudieron hacer algo positivo. Pero en aquellas personas que se les imponen las cosas, se convertirá en su momento en algo totalmente negativo y no podemos considerar o no podemos dejar que la donación sea así, a la fuerza de imposición. Tiene que ser algo que le nazca del corazón y que sane la pérdida de su ser querido, no que se genere un malestar acerca de ello. Por eso, nada de imposición acerca de la donación de órganos y tejidos. Doctor, le hago una preguntita. Cuando usted hacía referencia a la legislación en Chile, que igual pues tenía una norma similar a la que tenemos aquí en Colombia, que potencialmente, o sea, todos los colombianos somos donantes según pues, la norma. Entonces, cuando usted hace referencia de que decayó fue en que fueron en contra de la ley, o sea, dejaron sin efecto la ley o qué pasó. Desafortunadamente, la concepción de cómo fue dada esta ley en Chile era que, igual, como la de nosotros, presunción legal. La presunción legal es que, hasta que no se demuestre lo contrario, todos eran donantes de órganos y tejidos. Entonces, aquí la ley lo que establecía igual en Chile es que los equipos encargados de los procesos de donación y trasplante lo único que debían hacer era manifestarle a la familia que el paciente estaba en muerte cerebral y por consiguiente era un donante de órganos y tejidos, entonces se lo debían llevar para los procesos de extracción. Esto generó una gran resistencia porque consideraron que vulneraba su derecho y integridad como familia. Y se vio una resistencia por mucho pueblo chileno en donde no les podían obligar a que esa ley fuera así de contundente. Esto, cuando no está acompañado de un proceso de educación, de un proceso que tiene que informarle constantemente al resto de la ciudadanía, que es un proceso natural, es un proceso normal, el poder hablar de la donación de órganos y tejidos, tiene que estarlo uno replicando. Y en Colombia, esta ley, a pesar de que ya existe, le falta mucho de información por parte del gobierno nacional. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros desde la experiencia? No aplicarla como lo aplicaron en Chile, sino continuar haciendo el acompañamiento con la familia, resolver las dudas en algo que nosotros llamamos la entrevista familiar, y cuando hemos resuelto las dudas y las familias han entendido de que su ser querido, que está en muerte cerebral, desde el punto de vista ético, legal, científico y religioso, ha fallecido, abrimos la posibilidad de que sea donante de órganos y tejidos, pero en un ámbito de empatía para que no consideren la donación como algo de imposición de ley, a pesar de que nosotros podemos ejercerlo, ¿correcto? Entonces, es un acompañamiento constante y este acompañamiento establece que debemos estar haciendo campañas constantemente en todos los ámbitos para ir a cada uno de los colombianos a concientizarlos de que la donación hace parte de un proceso en el cual se puede ayudar a otras personas y que uno nunca sabe en cuál de las dos orillas va a estar. Hoy puedes ser tú un paciente que requieres un trasplante de órganos y tejidos, que estás en un lecho, en una cama, en un lecho falleciendo porque no hay la posibilidad de trasplante, pero al mismo tiempo puedes estar al otro lado, en donde un familiar tuyo está en muerte cerebral y que esto genera este tipo de situaciones en las cuales nosotros nos vemos enfrentados todo el tiempo. Un día puede ser tomar la decisión de ser donante de órganos y tejidos o al otro día puedes necesitar un órgano y tejidos. Entonces, el poder crear conciencia de la donación hace que cada uno de los colombianos podamos contribuir para que esos pacientes que están en lista de espera puedan ser trasplantados. Bueno, doctor, es que esa era mi pregunta, como para aprender de lo que había pasado pues, en Chile y qué se podía tomar. Lo que pasó en Chile, y te reitero, lo que pasó en Chile fue que impusieron la ley sin educación, sin informarle a su población, y eso generó resistencia. Y nosotros de colombianos, cuando nos imponen las cosas, más resistencia le tenemos a todos. ¿Sí o no? Sí, doctor, es que mire que doctor, eso uno ve, porque uno ahora que empezamos a ahondar pues, en este tema, uno diría, bueno, si está la ley, ¿por qué? Porque hay tanta necesidad pues, de órganos, y si está la ley, o sea, como que no es congruente. Pero mire, ya usted dio una explicación. La ley 1805,
Exacto. Qué pena que te interrumpí allí. La ley 1805, de alguna otra manera, se implementó para tratar de disminuir la lista como tal de los pacientes que en estos momentos han cumplido con protocolo. O sea, ese era el objetivo de la ley, bajar el número de pacientes que están en lista de espera y que tengan la posibilidad de que más colombianos puedan ser trasplantados. Pero esta ley debe estar siempre acompañado por parte de campañas de educación. Y si yo les pregunto a ustedes cuántas campañas de educación en donación y trasplante ustedes han visto por parte del gobierno, ustedes tendrán la respuesta. No. Y hay que trabajar en eso, tenemos que ser divulgadores, crear conciencia, porque eso está, o sea, ya está la normatividad, tenemos que buscar la forma de que sea más pública. Exacto. Tenemos que visibilizar más los procesos de donación de órganos con fines de trasplante. Eso hay que visibilizarlo, porque todavía nosotros encontramos poblaciones que no saben que existe esa posibilidad de donar. Hay poblaciones muy vulnerables que no saben que se pueden trasplantar. Entonces, mira que están las dos orillas de la historia. Hay personas que creen que su enfermedad no puede tener una recuperación. Nunca les han hablado de trasplante, nunca les han hablado de donación. Entonces, si nosotros podemos llegar a más, y si, un ejemplo, llegase a suceder de que cogen una persona, la llevan en contra de su voluntad y le sacan algún componente anatómico con fines de trasplante, pues eso es secuestro y aplicaría la pena mucho más alta. Afortunadamente en Colombia no hemos tenido este tipo de situaciones de tráfico de órganos, no lo hemos tenido. Esto está totalmente regulado con instituciones gubernamentales, está totalmente protocolizado a través de las instituciones prestadoras de salud. Que si ustedes me preguntan que en el mundo existe tráfico de órganos, sí, desafortunadamente, sobre todo el continente asiático es uno de los más golpeados. Pero a pesar de que allá hay tráfico de órganos, las penas son mucho más severas. O sea, son penas de cadenas perpetuas e incluso unas en donde inducen, no recuerdo bien qué país es, la persona que se le demuestra que está traficando con órganos o que está vendiendo un componente anatómico, los llevan a la consecución de la muerte, en muerte cerebral, y que sus órganos sean implantados en aquellos pacientes en lista de espera. En el mundo sí se establece algunas regiones en donde existe este delito, pero vuelvo y les digo, es tipificable y tiene penas bastante complejas. Doctor, y digamos, por ejemplo, en la página del INS, yo estoy observando que existen algunos mitos respecto a la donación, por ejemplo, que a veces las personas no se registran y manifiestan su voluntad de querer ser donantes, puesto que piensan que de pronto se puede servir para esto mismo de lo que estamos hablando del tráfico, que como por decirlo así, la fichan de que quiere ser donante. Eso es un mito que existe. Bueno, eso es un mito que debemos romper desde ya. Nosotros los que nos encargamos de los procesos de donación y trasplante de instituciones tan reconocidas como la Fundación Valle del Lili y las otras instituciones a nivel nacional, o sea, nosotros no sabemos quién es la persona que está inscrita ante el Instituto Nacional de Salud como donante de órganos y tejidos, ¿correcto? Lo que sí quiero que tengan en cuenta es que el hecho de que sea donante de órganos y tejidos no se convierte en un objetivo donde van a salir a buscarte. No, esto es totalmente falso. Esto es uno de los mitos más grandes y yo lo escuchaba en algún momento con alguien en donde decía, yo soy donante de órganos, pero yo no le digo a nadie porque entonces van a salir a sacarme los órganos. Esto es totalmente falso. Por el contrario, entre uno sea mucho más abierto de concientizar al resto de las personas acerca de que yo soy donante de órganos y tejidos es porque van a respetar una voluntad. Y algo muy relevante dentro de todo este contexto. Cuando una persona sufre una lesión catastrófica neurológica, cualquiera que sean las causas, traumas, accidentes cerebrovasculares, hipoxias o tumores, cuando llega a un servicio de urgencia, nadie va a preguntar si usted es donante de órganos y tejidos. Lo que va a hacer el equipo tratante es hacer todas las maniobras clínicas, van a hacer todos los procedimientos establecidos porque esa persona no llegue a una condición de muerte cerebral. O sea que no es de que este paciente tiene una lesión neurológica, entonces no le vamos a hacer nada para que sea donante de órganos y tejidos. No, por el contrario. Un equipo totalmente diferente al equipo de donación y trasplante, en donde incluso si yo soy el médico, voy a colocar un caso hipotético, si yo soy un médico que estoy en un servicio de urgencias y me llega un paciente con una lesión neurológica, éticamente yo tengo que hacer hasta lo imposible porque ese paciente no me vaya a llegar a una muerte cerebral. Ya ahí, desde el punto de vista de su severidad, que llegue por su historia natural de la enfermedad a muerte cerebral, pues ya es una condición en donde yo ya tengo que informar que desafortunadamente el paciente entró a una muerte cerebral y que, qué pena un minutito, qué pena, ya, tranquila. Estoy en otro consultorio y quiero ocupar este consultorio a nuestra patóloga. Pero bueno, ahora de pronto pasa y nos habla un poquitito. Entonces, vamos a hacer hasta lo imposible para salvarle la vida a este paciente. Entonces, eso es uno de los mitos. No, es que si yo digo que soy donante de órganos y tejidos, entonces no me van a salvar la vida. No, eso es totalmente falso y eso es la creencia que debemos ir cambiando. Y mitos hay muchísimos, de los cuales tenemos que ir venciendo. Otro de los mitos es que ustedes se dieron cuenta de que hay una serie en Netflix, y hay que decirlo, en donde informan mal a las personas acerca de que qué es el proceso de donación, que te van a sacar, que te van a ir a buscar, te van a matar, te van a sacar tus órganos para colocárselo a una persona de mucha plata. No, eso es totalmente imposible, porque se debe a una irrealidad de un programa en donde está informando mal a la ciudadanía. Entonces, queremos vencer muchos mitos. Los otros mitos, dentro de lo que nosotros más vemos, son los mitos religiosos,
Entonces, respetamos todas las religiones, absolutamente todas las religiones, pero debemos entender que cuando un paciente está en muerte cerebral, desafortunadamente no existe absolutamente nada que se revierta de una muerte cerebral cuando ya tenemos claridad de este diagnóstico. Entonces, hay religiones que se oponen a la donación de órganos y tejidos, pero inmersamente en todas las religiones está el ayudar a otros. Y les voy a poner un ejemplo. La donación de órganos y tejidos está inmerso en todos los escenarios religiosos, en todos, desde Adán y Eva. Y te lo voy a decir por qué. De Adán sacaron una costilla para Eva, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Ok, esto se llama donante vivo. Y nosotros hoy por hoy hacemos trasplante de donante vivo de riñón y donante vivo de hígado. Entonces, mire que la religión nos ha enseñado parte del proceso de la donación, nos ha enseñado por completo. Y lo otro, una persona que era muy estudiada de la Biblia me dijo, doctor, lea Mateo 20:28 y se da cuenta que existe la donación desde los tiempos de Jesús. Entonces yo le dije, ok, voy a leerlo. Entonces, rápidamente, el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate de muchos. Ese es el donante cadavérico. Que la muerte de una persona, desafortunadamente, la pérdida de un ser querido, puede ser el comienzo o una segunda oportunidad de vida para aquellas personas que lo necesitan. Entonces, se cae de su peso que ninguna religión avale la donación de órganos. No, eso es. Dos minutos, yo le abro espacio a la doctora, porque este es el consultorio de ellas, y seguimos hablando. Dame un minutito. Vale. Bueno, ya soy otra vez con ustedes, me disculpan allí. Ya. No, doctor. Cambié de escenario. Otro consultorio. Ya. Bueno, Les vamos doctor. lastimosamente no les alcancé a mostrar, es el consultorio de los pacientes pediátricos trasplantados de hígado. Entonces es un consultorio supremamente lindo. A mí me gusta siempre, cuando tengo este tipo de escenarios, estar en ese consultorio, porque yo les muestro al final las fotos de la cantidad de niños que han tenido esa segunda oportunidad de vida a través de un donante. En este caso, la gran mayoría de ellos son donantes vivos relacionados. El niño ha tenido una enfermedad bastante crónica o aguda y que requiere un trasplante de hígado y es papá o mamá que le ha donado parte de su hígado para seguir viviendo. Bonito. Bueno, doctor, otra preguntita que yo le voy a realizar es a ver si usted de forma breve pues, nos puede explicar todo el proceso de evaluación para mirar la viabilidad de un órgano en la donación. ¿Cómo garantizan que este órgano sea compatible y de calidad adecuada para el receptor? Ok, perfecto. Entonces, cada vez que hay un potencial donante de órganos y tejidos, se activa una ruta a través del Instituto Nacional de Salud y lo que son el CRT, que es el Centro Regulador de Trasplante y Donación de Órganos, sobre todo aquí en Colombia. Entonces, llega un paciente a cualquier institución en donde tiene una lesión neurológica catastrófica, una herida por arma de fuego en cráneo, un accidente de tránsito, un derrame cerebral, lo que sea. Los médicos tratantes van a hacer hasta lo imposible, como lo decía hace un ratico, para que su condición no evolucione a la muerte cerebral. Una vez evolucione hacia la muerte cerebral, estos pacientes deben de ser notificados al Instituto Nacional de Salud o al Centro Regulador. Una vez estén notificados estos pacientes, nosotros llegamos y evaluamos la condición clínica del paciente, de ese potencial donante de órganos y tejidos. Entonces evaluamos muy bien su historia clínica, sus antecedentes, sus factores de riesgo, si existe algún tipo de consumo de tóxicos, si hay algún tipo de lesiones que puedan contraindicar el proceso de la donación. Y si vemos de que el paciente, que ya es una alerta potencial, cuenta con las condiciones clínicas adecuadas, iniciamos una valoración de cada uno de los componentes anatómicos que pueden ser extraíbles e implantables teniendo los mejores resultados en el receptor. Entonces se le corren primero unas pruebas esenciales. Cómo está la función de su riñón, cómo está la función del hígado, cómo está la función del corazón, cómo está la función del páncreas, cómo está la función de los pulmones. Cuando tenemos parámetros normales, con resultados normales, esto es el primer punto para validar de que esos órganos van a tener, obviamente, un buen resultado en los receptores. Un paciente en muerte cerebral es un paciente crítico que va a requerir medicamentos y una serie de elementos desde el punto de vista terapéutico del mantenimiento para que esos órganos sean lo mejor viable posible. Cuando ya la familia acepta el proceso de la donación, viene un segundo tiempo en donde iniciamos a correr muestras infecciosas. Estas muestras infecciosas, el panel infeccioso va de VIH, hepatitis C, serología, toxoplasma, Epstein-Barr, una serie de pruebas infecciosas que nos garanticen que ese paciente no tiene ninguna infección que pueda contagiar a los receptores. O si tiene una patología o tiene una patología neoplásica, un tumor, que este tumor no vaya a transmitirse en el receptor. Entonces, cuando nosotros ya tenemos claridad que los órganos son viables por los exámenes que ya hemos hecho, que ya hemos hecho las pruebas infecciosas, que no existe ningún factor de riesgo, riesgo de contagio, de infección,
iniciamos al mismo tiempo algo que se llama los antígenos de histocompatibilidad. ¿Qué es el antígeno de histocompatibilidad? Es el que nos muestra quiénes son los potenciales receptores de estos órganos. Y conforme a la lista de espera mediada por el Instituto Nacional de Salud, hacemos algo que se llama un match. ¿Cuáles son los más compatibles? Y los más compatibles con ese donante, que estén en lista de espera, que estén en protocolo, que hayan sido evaluados por una junta de trasplante, serán los primeros llamados para ser trasplantados. Entonces, esa viabilidad de los órganos la evaluamos nosotros en todo momento para que el resultado en los receptores sean los mejores posibles. Entonces, esto es toda una serie de eventos clínicos, eventos en donde hacemos consenso para ver cuál es la viabilidad, si es viable o no es viable, y que finalmente el resultado sea el mejor en los pacientes. Pero ahí no termina todo. En estos pacientes que han sido trasplantados, viene una tercera fase importante de que el paciente trasplantado tiene que ser consciente que debe recibir tratamiento farmacológico inmunosupresor que garantice que ese órgano no sea rechazado por el receptor. ¿Estamos? Entonces, esto es una serie de seguimientos y evaluaciones clínicas para que tengan los mejores resultados ese órgano donado, ese órgano trasplantado, y que el paciente sea juicioso tomándose los medicamentos que modulan los rechazos y así pueda tener, obviamente, una sobrevida de 1, 5, 10 o 20 años que hemos tenido dentro de nuestros pacientes trasplantados. Doctor, y esas, por ejemplo, las entidades como, por ejemplo, yo sé aquí en Cali, como lo son la Fundación e Inbanaco, este grupo que hace todas estas pruebas MASH que usted explicó, trabajan 24/7. O sea, están en alerta, pues, 24/7. Alerta, o sea, nosotros trabajamos 24/7. Una vez se nos ha notificado se nos ha notificado una alerta de un potencial donante de órganos y tejidos, que se han hecho todos los abordajes posibles y vuelvo y te reitero, para nosotros lo más primordial es acoger a estas familias que han perdido su ser querido en una condición de muerte cerebral. Entonces, al activarse todo el equipo, trabajamos 24/7. Entonces, cuando ya tenemos una serie de resultados, el resultado de que los órganos son viables, que el donante no tiene ningún tipo de enfermedad infectocontagiosa, que el receptor también no tenga ningún tipo de contraindicación desde el punto de vista de su trasplante, todo el equipo trabajamos 24/7, porque esto es algo que fluctúa en el tiempo. Entonces, estamos prestos para tener una respuesta, para tener, obviamente, laboratorios y resultados con estándares de calidad internacional para minimizar, obviamente, cualquier riesgo infectocontagioso. Y, obviamente, esto es un trabajo en equipo. Entonces, trabajamos todos articulados como un relojito suizo. Doctor, ejemplo, yo pongo un ejemplo, bueno, aquí en la vía panamericana, un accidente, y se dan pues las condiciones, todo lo que usted nos explicó ahora. Por ejemplo, ¿en qué tiempo estamos hablando? O sea, un accidente, una muerte cerebrovascular, un paciente joven que cumple pues con todos los requisitos preponderantes pues aquí a flor de piel. Entonces, por lo general, ¿qué? O sea, ¿cómo funciona? ¿En cuánto tiempo? ¿De qué estamos hablando? Bueno. Entonces, para ponernos en contexto, ese paciente que sufre un accidente de tránsito va a tener primero una valoración y un manejo interdisciplinario por el equipo médico, que es muy diferente al equipo médico de donación de órganos y tejidos. Como les dije ahorita, él debe llegar a una institución, los médicos tratantes van a hacer hasta lo imposible para que ese paciente se deteriore y llegue a la muerte cerebral, pero una vez llegue a la muerte cerebral, obviamente hay que notificarle a la red de donación y trasplante. Cuando nosotros intervenimos a estos pacientes en muerte cerebral, que hemos hecho todos los estudios habidos necesarios para establecer que no va a haber ninguna enfermedad contagiosa, entre más rápido podamos explantar esos órganos para ser implantados en los receptores, van a tener mejores resultados. Les voy a poner un ejemplo como para ir resolviendo dudas. Entre más rápido nosotros podemos hacer el proceso del explante y el implante, menos repercusiones va a tener el órgano y menos repercusiones negativas va a tener el trasplantado en su rechazo. Entonces, desde el momento que se explanta un corazón, voy a ponerlo en cada uno de los órganos, desde el momento que se explanta un corazón de un donante hasta el momento que se implanta ese corazón en un receptor, debemos tener unos tiempos mínimos de isquemia. La isquemia significa cuánto tiempo ese corazón estuvo parado, estuvo sin sangre y que pueda tener los mejores resultados. Entonces, para el corazón debemos tener un tiempo mínimo de 5 horas desde el momento del explante al implante. Para los riñones debemos tener un tiempo mínimo de 18 horas para que pueda tener unos buenos resultados. Si lo podemos hacer menos de las 18 horas, pues el órgano va a ser más agradecido y los resultados van a ser mejores. Y cada uno de los órganos pues va a tener un tiempo que se llama tiempo de isquemia. Para los pulmones 12 horas, para el hígado 10 horas. Entonces, entre más rápido implantemos, una vez tengamos el resultado de la muerte cerebral, lo llevemos a quirófano, porque estos procedimientos se hacen en quirófano, hagamos el explante y el implante en los receptores, mejores van a ser los resultados. Entonces, tenemos un tiempo muy corto. Y hay muchas personas que dicen, no, es que yo espero. Cuando tú vas a hacer un regalo, lo quieres hacer en las mejores condiciones. Y en las mejores condiciones es que ese órgano sea el regalo para esa persona que está crónicamente enfermo y que funcione adecuadamente. De nada sirve un órgano que no funciona en su 100%. Deben ser órganos funcionales y eso nosotros establecemos desde el punto de vista clínico cuáles son esos órganos funcionales que debemos implantar. No, muy importante, doctor. Muy importante
esa visión así global, o sea, de visualizar que todo esto es una red, o sea, hay una red bien compleja. Sí, claro que sí. Trabajamos, como te dije, trabajamos supremamente articulados. El objetivo principal de nosotros es poder trasplantar más personas que están en lista de espera. Hoy por hoy existen un poco más de 4.110 personas en lista de espera y de esos pacientes el 15% son niños. Y desafortunadamente los que más fallecen en lista de espera son los niños. Entonces, para nosotros, eso es un proceso de 24/7, es un proceso en donde nosotros vemos las dos caras de la moneda y lo que nosotros queremos es ser empáticos con aquellas familias que han perdido a su ser querido y también saber la necesidad que tiene esa persona que está agonizando por falta de un órgano y que una vez trasplantado vuelve a ser útil a la sociedad. Bueno, Bueno, doctor, siguiendo, ¿qué avances médicos recientes han cambiado significativamente la forma en que se realizan los trasplantes en Colombia? Bueno, avances científicos desde el punto de vista quirúrgico. Las metodologías quirúrgicas hoy por hoy vienen siendo menos invasivas como se hacían anteriormente, pero yo creo que el impacto más grande que podemos ver dentro de estos procesos es la posibilidad de contar con máquinas de última generación, máquinas en donde podemos conservar un tiempo adecuado y útil a esos órganos trasplantados con fin de mirar variables fisiológicas y establecer si ese órgano cuando se va a implantar pues no va a tener unos resultados negativos. Yo creo que estos avances también van de la mano de la parte farmacológica. Hoy por hoy existen mucha más variedad de medicamentos inmunosupresores que generan una garantía de no rechazo del órgano en sus pacientes trasplantados. Pero si nos vamos mucho más allá, yo sé que ustedes han escuchado que últimamente han estado haciendo experimentos modificando genéticamente algunos órganos, sobre todo del cerdo, para implantarlos en nosotros los seres humanos. Esto es algo que se viene dando dentro de la nueva innovación de órganos provenientes de animales, pero desafortunadamente los resultados no han sido los mejores. Estos cerdos que han sido experimentados les han modificado 7 genes con fin de que tengan un genoma muy parecido al del ser humano, pero desafortunadamente no han dado con la cadena genómica para que no vaya a haber un rechazo y estos pacientes que han sido trasplantados de corazón y de riñones, casi que a los 45 días, han desarrollado enfermedades propias, somnóticas, y terminan teniendo complicaciones y fallecimientos. Entonces, esto es algo que todavía está en proceso de investigación. Hay otros procesos desde el punto de vista que apenas están haciendo una tasa para saber si son viables o no viables, que son órganos realizados artificialmente, pero no es que haya tenido los mejores resultados. Entonces, vamos poco a poco en los avances científicos, avances que en estos momentos hemos visto resultados, trasplante de cara, trasplante de miembros superiores, ha sido fundamental, sobre todo para estas pacientes que han tenido lesiones graves en su rostro o han perdido extremidades. En Suiza, en Latinoamérica ya lo está haciendo Brasil, el trasplante de útero en aquellas mujeres que no podían quedar en embarazo, ya se han desarrollado los primeros trasplantes de útero y dentro de este proceso pues han podido quedar en embarazo y ya hay varias historias de nacidos de trasplante de útero. Otras innovaciones, no solo para la parte femenina, sino que también para la parte masculina, hombres que han tenido cáncer de pene, ya también se ha estado haciendo los primeros trasplantes, sobre todo en Australia, los primeros de trasplante de pene en hombres que por una condición de cáncer hubo que retirarle por completo, obviamente, su órgano sexual. Entonces, hemos tenido múltiples avances científicos desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista de métodos quirúrgicos, desde el punto de vista de infraestructura en cuanto a máquinas de preservación, líquidos de preservación, y esto pues es un avance que poco a poco nos lo irá mostrando la ciencia. Doctor, una pregunta respecto a los avances, digamos, en 10 años, los órganos artificiales, los órganos 3D. Bueno, a eso te quiero decir que estaríamos, de hecho, no hay necesidad de esperar 10 años, pero esperamos que en 10 años lo hayan mejorado, yo creo que al 100%, tengamos resultados al 100%, sobre todo porque hoy por hoy tenemos algo que son las guías y la salud y todo esto está muy de la mano de que esos órganos artificiales tengan las características similares o casi al 100% a los órganos reales y si a 10 años podemos ya tener una tecnología de punta, con unos avances científicos de punta, con unos resultados que garanticen la sobrevida de estos órganos artificiales en los pacientes que requieran este tipo de órganos, pues créanlo que el impacto va a ser fundamental en disminuir la lista de espera, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces, estamos viendo avances muy grandes, sí, estamos viendo avances muy grandes y avances que lo que buscan es mejorarle la calidad de vida a los pacientes que están crónicamente enfermos. Entonces, al paso que vamos, con los resultados que estamos viendo, yo creo que los primeros no van a estar a los 10 años, yo creo que van a estar mucho antes, a los 10 años, y esperemos ver los resultados. Lo que sí no es posible, a pesar de que en algún momento ustedes lo hayan visto, lo que sí no es posible y no está en estos momentos dentro del contexto de la posibilidad científica por todas las características del trasplante de cerebro, trasplante de cabeza. Esto está fuera todavía en un contexto real, clínico, científico. Bueno, doctor, todo esto es súper futurista.
pero real, ¿no? Bueno, ¿quién cubre en Colombia, doctor? ¿Nos podría explicar los procesos de trasplantes, pues, para que quede claro en el público? Y todos podemos, una pregunta pues que surge de la primera, ¿todos podemos acudir a procesos de trasplantes? Mira, en Colombia, todos, absolutamente todos, tenemos un derecho que no lo podemos perder por ningún lado, que es el derecho a la vida. Está establecido por la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? El derecho a la vida. Por ende, todos los colombianos tenemos el derecho a tener la oportunidad de ser trasplantados. Y obviamente ya viene aquí la concepción de lo que son las aseguradoras. Ninguna aseguradora de salud puede negarte la posibilidad de que recibas tus trasplantes. ¿Listo? E incluso aquellas personas que no están asegurados, esto lo asume el Estado para garantizarle la vida. Entonces, las EPS, cualquier EPS que tú nombres, cualquiera, debe garantizar de que tú puedas acceder a tu trasplante, siempre y cuando sea evaluado por una institución trasplantadora, por un grupo especializado en los diferentes trasplantes para que tengan los mejores resultados posibles. Y en sí tiene un poco de inconveniente. Las personas migrantes que no están legalmente dentro del país y que muchas veces te han venido porque en su país pues no tienen acceso a ello. ¿Qué recomendaciones se dan a estos pacientes? Que hagan el trámite legal una vez ya el gobierno nacional les dé un permiso de permanencia o lo que sea, buscar que esté afiliado a una EPS, y una vez que esté afiliado a una EPS, que esta EPS lo envíe o haga la revisión para que sea valorado por un grupo de donación y trasplante, que ingrese a la lista de espera, como lo establece el Instituto Nacional de Salud, para poder ser regulado y auditado, y una vez cumpla con todos los requisitos y en el momento que sea llamado, pueda ser trasplantado. ¿Listo? Entonces, mi llamado es que todas las personas, absolutamente todas las personas, por derecho propio, tener derecho a la vida y estar asegurado en una aseguradora de salud le da también el derecho a ser trasplantado, o si no, el gobierno nacional. Vale, doctor, y una persona, digamos, que no se encuentra afiliado a una EPS, o digamos, ¿qué ventajas podría tener, ejemplo, el que pagan una EPS, una prepagada? ¿Existe algún tipo de beneficio o algo, o todo es por igual para todo el mundo? No, la posibilidad de trasplante debe ser igual para todos. ¿Listo? El contexto grande es la parte de quién responde por este trasplante, porque de alguna otra manera son unos costos administrativos. Entonces, esa persona que no está asegurada, el ejemplo más claro, que no está asegurada, versus a una persona que esté asegurada, igual, cuando llega a una institución prestadora, de servicios de salud, a una clínica, o una entidad que hace los trasplantes, esta solicitud se eleva al Ministerio de Salud, y en el Ministerio de Salud, a través del FOSIGA o a través de cualquiera de las quien debe asumir el costo de este trasplante, aquellas personas que no están aseguradas. Y la persona que está asegurada, pues debe ser la EPS la que asuma el costo del trasplante.